santisa que aparece claramente en otro de tus libros, que es Cuerpos Resplandecientes, Sí. Santos Populares, Santos Populares Argentinos, que lo publicaste en el 2007. Sí. Y en este libro te referís a los que se llaman santos populares, que son santos que no están amparados por la Iglesia oficial, pero son objeto de devoción popular, Sí, sí. y donde una de las características que vos señalás en el prólogo justamente es que estas personas pudieron no haber tenido una vida ejemplar, por ejemplo, han tenido que pasar por el sufrimiento, y algo muy importante, algunas de estas figuras provienen de los pueblos aborígenes. Y sí, bueno, el Baruchito, Seferino Namuncurá, por ejemplo, que queda como un pivote entre dos mundos y que es una figura que tuvo un proceso de resignificación histórica muy interesante, porque cuando, a poco de su muerte, lo que se intentaba probar a través de la figura de Seferino, por ejemplo en la biografía de Manuel Gálvez, era que se podía superar la condición de indígena, que se podía acceder a la blancura, entre comillas, espiritual e incluso en la iconografía física, porque Seferino aparece representado como un estudiante de seminario, con su chaqueta, hasta la tez pareciera blanqueada. Mientras que la pastoral actual lo que trata de recuperar es la representatividad del Seferino como líder del pueblo aborigen, que lo era hijo y nieto de grandes caciques, ¿no? Y las representaciones actuales recuperan, por ejemplo, el poncho pampa. Y vos tomás en este libro de Cuerpos Resplandecientes figuras como Gilda. Claro, que bueno, es la única más inmediatamente actual. Me animé con ella porque hay otros que no se sabe si van a perdurar o no. El caso de Rodrigo me parece mucho más efímero. El caso de Gilda creo que es muy interesante porque reúne dos aspectos que están disociados en las figuras de santidad femenina habitualmente: el erotismo, la sexualidad y la dulzura y la condición maternal, que están en ella las dos facetas, ¿no? Las madres le llevaban a sus chicos para que los bendijera. Ella era una figura de un erotismo suave, no era la típica diva de bailanta, voluptuosa, con pechos grandes, llamativa. Era una chica de una belleza así delicada. Y bueno, y tenía evidentemente ya en vida un carisma particular que provoca después de su muerte, ¿no? Todo un proceso de veneración y de imitación por parte de las fans, que se peinan, se visten, se arreglan, tratando de transformarse en ella. Sí, y después, bueno, el Gauchito Gil, ¿no? Que Sí. es muy impresionante la veneración popular al Gauchito Gil. Es la más importante veneración popular nacional hoy día. A mí me gustaría terminar la Sí. entrevista con los dos últimos libros, que son Árbol de Familia Y Bosque de Ojos. y Bosque de Ojos. Árbol de Familia es una novela que publicaste en el 2010 y comienza con una descripción justamente de la narradora a una historia familiar. Sí. ¿No? Ella dice: soy la bisnieta de la hechizada y también la bisnieta del armador de Dornas de Porto Dozón, que una noche de tormenta desafió al diablo. Y vos convocás a los ancestros, convocás a tus antecedentes gallegos y españoles, y es una novela que me imagino que es como una culminación de una etapa. Es un libro que se escribe a cierta edad, no se puede escribir mucho antes, y una vuelta a temas de una primera novela de hace muchos años, Canción perdida en Buenos Aires al Oeste, que era una historia de familia también, ¿no? Es un libro que intenta comprender y reconciliar también, y que vuelve sobre las tragedias. Bueno, creo que en todas las familias las hay. En la mía en particular hubo, bueno, dos episodios así centrales. La inmigración, por un lado, que ya empieza con mis abuelos a principios del siglo XX, que después vuelven a España, y luego el exilio por motivos políticos. Esos dos hechos, bueno, fueron formadores de una identidad. Por un lado, la vinculación con las Indias, primero las Indias lejanas. En casa de mi padre contaba, ¿no?, que había un arcón donde se guardaban
las cartas del escribano de Indias, que debía ser un antepasado, pero bueno, después se perdieron, se tiraron, Dios sabe, ¿no? Quizá esa vinculación empezó siglos atrás, y también en la familia de mi madre la había. Bueno, un abuelo mío, bueno, bisabuelo mío, militar, murió en la guerra de Cuba. O sea, en ese ida y vuelta, en ese cruce oceánico, se define una historia familiar. Y se fue definiendo mi propia identidad. Sí, y a mí eso me llama la atención, ¿no? Vos decías que en tu familia cuando eras chica era como que escuchabas el gallego, o sea, y vos como escritora y como académica buscaste esa raíz argentina que está en estas mujeres escritoras del siglo XIX, en estos escritores del siglo XIX, y también recuperar un poco la España. Tu edición de Lucía Miranda es una edición de una novela de Eduarda Mansilla, de Lucía Miranda. Que transcurre en los dos mundos, justamente. Sí, en la España del siglo de oro y en las Tierras Nuevas, donde se va a fundar el primer asentamiento español en un territorio indiano, ¿no? De estas tierras, ¿no? Por supuesto, había asentamientos muy anteriores, pero en la Argentina, en la que va a ser la Argentina, es la primera vez que se va a asentar una comunidad española.